Shalom. La compra de la cueva de Macpelá por Abraham en Génesis 23 es el primer acto legal y público de posesión de la tierra por parte del pueblo hebreo. Esa acción es el comienzo histórico del arraigo territorial del pueblo judío. Es el comienzo de lo que más tarde se llamaría sionismo, y en este caso es un sionismo espiritual arraigado en la promesa de Dios. ¿Era Abraham y Jesús y los discípulos sionistas? ¿Dónde reinará Yeshua? ¿Cuál es el papel de los gentiles en el reino de Israel? Así que nuestra visión, tu visión del fin de los tiempos también determina cómo vives en esta era actual de maldad. Así que esta parashá es el comienzo, como es Génesis, de la fe. Es la base de la fe. Esta porción consta, Hayezará, de Génesis 23, 1 al 25, 18, Primera de Reyes 1 al 1, 31 y Juan 4, 3 al 14. Así que los discípulos de Yeshua esperaban que él estableciera el trono de Dios en Israel, entre el pueblo judío, en aquella Israel. Y veamos esto, después que resucitó de entre los muertos Yeshua, le preguntaron, y esto dice en Hechos 1, 6 al 7, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y él le respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos, ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Esto es Hechos 1, 6 y 7. Así que, veamos, una vez que tienes la salvación, que los discípulos ven la resurrección y que Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, ha vencido sobre la muerte, la primera pregunta en el libro de Hechos es, ¿restituirás, establecerás el reino a Israel? Y la primera pregunta, una vez, es esta. ¿Dónde comienza la idea de una tierra para los hebreos y una tierra donde la promesa de Dios se cumpla? Comienza en esta parashá. Para Yeshua era muy importante también que Yeshua llora en 3 ocasiones. Primeramente por la muerte de Lázaro y que había ocurrido en su pasado. Segundo, por su propia muerte, llora en el Getsemaní y que ocurriría en su presente. Y tercero, también lloró por la muerte, por la destrucción y las muertes de Jerusalén, que ocurriría en su futuro. Así que Yeshua llora en 3 ocasiones, y podríamos decir que cada una representa la continuidad del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Él llora por todas las muertes y destrucciones. Por eso reconoce la importancia de su sacrificio en su presente, cuando él oraba, y luego también reconocía que la destrucción de Jerusalén era muy dolorosa para él. Demuestra su amor que él tenía por todos lo que había ser destruido en Israel y la expulsión del pueblo judío. De eso se trata también del libro de Revelaciones y del principio de esta parashá que estamos leyendo. Porque en estos 3 casos siempre también hay una solución. Porque él fue y resucitó a Lázaro. Luego, él resucitó también. Y sabemos que aunque él lloró por Jerusalén, él sabía que un futuro sería restaurada, total y completamente. Y eso se trata el libro de Revelaciones, que al final será reconstruida. Esta parashá es el comienzo de esta historia. Entre la tierra prometida, no solamente física, sino también el estado prometido espiritual para todos, para Israel y las naciones. Así que continuamos leyendo. Veamos el relato de la parashá de esta semana en la compra de la tierra de las promesas. Cuando comienza esta porción, Sara ha muerto en Kiriat Arba o Hebrón, cerca de los robles de Mamre, Kiriat Arba o Hebrón.
donde Abraham ha estado viviendo durante algún tiempo y buscando un lugar para enterrar a su esposa, se acerca a un terrateniente, a una persona importante del lugar que tiene muchas tierras para comprar la cueva de Macpelá, que estaba en su propiedad. En Génesis 23, 10 y 11 dice: Efrón estaba sentado entre los hijos de Het, y Efrón elitita respondió a Abraham a oídos de los hijos de Het y todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, escúchame, te doy el campo y te doy la cueva que está en él, a la vista de los hijos de mi pueblo, y te lo doy. Sepulta a tu difunta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra y le habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, y dijo: Te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que puedas sepultar allí a mi difunta. Señor mío, óyeme, esta tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues la difunta. Oyólo hablar, y oyó Abraham a Efrón, y Abraham pesó a Efrón la plata y le pagó los 400 siclos de plata. Abraham, sin embargo, insiste en pagar por el campo de la cueva, y cuando Efrón le cotiza un precio de 400 shekels, no duda ni negocia. Ha habido mucho debate entre los comentaristas de este negocio, pero Abraham tomó evitar la cueva de Macpelá como un regalo. Prefirió pagarla. Así que con esto se aseguraba de no tener una disputa también. De decir, a Abraham le regalaron la tierra, la primera tierra que obtuvo y la cueva. No, él la pagó. ¿Por qué? Porque Abraham no solamente quería un lugar para el entierro de Sara, también quería un lugar para que él sea enterrado también. No solo él, sino su familia, para Isaac, para Jacob, después de él. Y él tenía los ojos fijos en el futuro, porque de la forma en que veas el futuro, interpretarás el presente. Y esto es lo importante de este mensaje, que luego vamos a comentar sobre los tiempos finales, que están conectados con lo del profeta Abraham. Porque en Génesis 15 ya le habían dicho que su simiente será esclavizada y oprimida durante 400 años. En una tierra que no es suya. Y luego en una cuarta generación volverían aquí, a la tierra. Génesis 15, 13 y 16a. Es decir, ya Abraham estaba preparándose para lo que había de venir como una buena persona de fe, una persona correcta, que sus actos son de acuerdo a lo que cree y a lo que sabe. No a lo que cree, más que todo a lo que sabe y reconoce, como nosotros estamos seguros de la promesa de Dios. Así que la tradición judía sugiere que la compra lo hizo para inspirar también a futuros herederos de la tierra, como dice en Sotá, en el Sotá 34b, dice que se registra la interpretación de Rabá, quien afirma: se enseña que Caleb se separó del consejo de los espías y se fue y se arrojó sobre la tumba de los patriarcas. Mis padres, gritó, ruega por mí para que pueda escapar del consejo de los espías. En esta narración el sitio de Macpelá juega un papel clave en la experiencia de Caleb como uno de los 2 espías que exploraron la tierra más adelante en Números 13. Tal vez fue el conocimiento de esta posición ancestral, de la promesa. Caleb estaba reconociendo la promesa de Dios. Y esa promesa está reflejada en la tierra de Israel. Incluso cuando otros 10 espías no creyeron que la tierra pudiera ser tomada, Caleb sí sabía y tenía fe en el poder de Dios. Así que la compra de Abraham no es el único caso de compras en las Escrituras en la que la tierra se compra como base para promesa. Y aquí estamos hablando de las bases de la fe. Las bases de la fe que Yeshua enseña y los discípulos conocen. El profeta Jeremías registra que incluso cuando Jerusalén estaba en asedio por los babilonios, lista para ser destruida,
y venía el cautiverio inminente, Dios le ordenó a Jeremías comprar un campo en Anatot, un lugar con poca distancia al norte de la ciudad. Y cuando Jeremías preguntó al Señor por qué le ordenaría comprar ese campo en ese momento, justo antes de ser destruida, ¿qué le respondió el Señor en Jeremías 32, 42, 43? Dijo: así como he traído todo este gran mal sobre este pueblo, así les traeré todo el bien que le he prometido. Así los campos serán comprados en esta tierra, porque los traeré de vuelta del exilio. En otro lugar, y sabemos que Dios siempre cumple su promesa, porque el pueblo de Israel volvió y volvieron a hacer comercio en la tierra. En otro lugar leemos sobre el rey David comprando a precio completo la planta de perforación de Omán, un lugar donde se levantaría el templo más a futuro, aunque David no viviría para verlo. Así que vemos hombres de fe y un pueblo de fe, hombres y mujeres de fe que están actuando de acuerdo a la promesa de Dios. Esto viene otra pregunta. ¿Estás actuando de acuerdo a la promesa de Dios? ¿Estás manejando? Porque aquí también es una relación física, comercial, con lo que ha de venir. ¿Manejas tu vida física, comercial, de acuerdo al próximo reino de Dios que ha de venir? Ahora, continuemos, porque actualmente hablamos de varios sitios importantes. ¿Okay? Hoy en día el pueblo judío está en la tierra de Israel, después de este milagro que ha pasado que pasó en 1948 y 1969, de volver a la tierra. Ahí siempre ha habido una presencia judía en la tierra. Pero a nivel oficial, como nación, comenzó en 1948, a pesar del holocausto, no por el holocausto, a pesar de la muerte de 6 millones de judíos, se volvió a la tierra. Y estos tres lugares, que son Hebrón, que actualmente es el sitio de la antigua ciudad de Anatov, el monte del templo, estos sitios están fuera del control israelí. Así que, al igual que Abraham, Jeremías y David, hicieron sus compras con una larga visión hacia el cumplimiento de los planes de Dios, hoy el pueblo judío continúa no está completa la promesa de Dios. No está completa porque estamos esperando el cierre de la redención. Se tiene la tierra, pero no completa, porque la promesa fue realizada a los patriarcas y a David, y todavía no ha sido cerrada. Y como creyentes en Yeshua, nuestro sentido y nuestro anhelo ansioso tiene un alcance igual como los patriarcas. Nosotros estamos en sintonía con los patriarcas, con los profetas y con el rey David y con la simiente del rey David, que es Yeshua. Hablando un poco de la actualidad, es un poco complejo leer un libro donde todos son judíos y el contexto es israelí y es judío como gentil. Es complejo y hay que darle un beneficio al esfuerzo que estás haciendo para leer la Biblia. Pero eso no quita que los que están allí no son los que son, porque hay una promesa de Dios. Si la promesa de Dios no son para ellos que escribieron la Biblia completamente, entonces Dios cambia de opinión y no cumple las promesas. Ahí está la importancia también. Segundo, primero, no hay que suplantar a Israel. Tercero, todas las naciones gentiles que tienen participación también en el reino de Dios. No hay que temer por eso. Así que continuamos. El autor de Hebreos nos dice que Abraham tiene una visión muy larga. ¿Okay? Abraham estaba esperando a la ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice Hebreos 11:10. Y más tarde a esto se le llama la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial en 12:22. También Juan, el discípulo, el apóstol, nos registra que Yeshua estaba preparando a sus discípulos para su partida. Y que a donde él va,
hay muchos lugares de residencia, dice Juan 14, 2, 3. Y más tarde en Apocalipsis da una visión a una ciudad por venir, diciendo: también vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su marido, en Apocalipsis 21, 2. Y esto es importante, es decir, estamos esperando que los días finales sean parte de la realización de la promesa de Dios. Para los patriarcas, la promesa que también da Yeshua, y eso es la nueva Jerusalén. El mensaje principal de Yeshua es el mensaje del arrepentimiento entre el pueblo de Israel. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Así que si esta era su enseñanza principal, entonces nosotros como sus discípulos debemos estar súper claros y actuar en consecuencia de esto. Primero, ¿qué significa buscar primero el reino de Dios? Dice Mateo 6:33. Y esto significa que en otras palabras, significa este reino del que habla debería ser nuestra prioridad. Pero ¿cuál es este reino? ¿Cómo se busca? Es tan importante que así nos enseñó a orar. Venga a tu reino. Mateo 6:10. Y esta oración significa: venga a tu reino en el Padre nuestro. Avinu Shabbat Shamayim. Esa oración implica que aún no está aquí. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuándo llegará? ¿Cómo sabremos cuándo llegará? En primer lugar, en la frase reino de los cielos, para responder esto, el reino, la palabra cielo, es una forma cortés de referirse a Dios. Es como hoy en día decimos Hashem, se dice en Israel, en el judaísmo, Hashem, su santo nombre, su nombre. Bendito sea tu nombre, bendito seas. Y el cielo, reino de los cielos, significa el reino de Dios. Y el reino porque Dios siempre ha sido rey. Es una de las principales misiones del Mesías, es revelar el reino de Dios en la tierra. Esto implica el cumplimiento de todas las promesas que hizo Dios a Abraham, y especialmente en la parashá anterior, en la porción anterior y en esta porción que estamos leyendo. En la anterior se hizo la promesa y Abraham se adelanta y compra el terreno. No lo quiere gratis, lo quiere pagar por 400 shekel, que tiene como un paralelismo, él dice, con los 400 años de esclavitud. Él quiere pagar de adelanto también un precio por la esclavitud. Es como una redención y también tiene mucho más significado espiritual. Y actualmente la podemos ver en la restauración de Israel, a pesar de toda la violencia que ha traído de los enemigos del pacto de Dios. No quiere que se cumpla la promesa todavía, y eso lo podemos ver en este mensaje. Así que tenemos que estar claros que la descendencia física actualmente de Israel es judía. El mismo Pablo lo dice en Romanos 3, 1, 4. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Fíjate que es un contraste a lo que las personas interpretan de Gálatas. Continúa Pablo: mucho en todo sentido. Para empezar, a los judíos se les confiaron los oráculos de Dios. Y si algunos fueran infieles, ¿acaso su infidelidad anula la fidelidad de Dios? No, de ninguna manera. Que Dios sea veraz. Respaldamos el derecho a vivir en la tierra de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y por eso que la unión de congregaciones judías mesiánicas afirma la conexión histórica entre el pueblo de Dios, entre el pueblo judío y la tierra de Israel, así como la promesa de Dios de otorgar a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y la tierra de Israel como la herencia, como esa promesa, como dice en Génesis 17, 7, 8 también, que dice: estableceré mi pacto contigo como pacto perpetuo entre mí y tú y tus descendientes después de ti, toda la tierra de Canaán. Desde ahora eres extranjero y te la daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes después de ti, y yo seré tu Dios. Génesis 17, 7, 8. Y fíjate que aquí los 1500 años de teología equivocada de suplantación del pueblo de Israel
que algunos quieren quieren autonombrarse como pueblo de Israel, no tienen sentido porque entonces le tocaría esa tierra. Algunos comentaristas dicen, no, hay que esperar a que venga Yeshua para tomar la tierra, no ahorita. Y buscan excusas y que a la final terminan torciendo el mensaje principal. Uno, la promesa de Dios a todos los patriarcas y al pueblo de Israel. Y tres, o en segundo, que no es necesario porque hay una promesa para las naciones. Las promesas es que las naciones irán a visitar a Israel, prácticamente. ¿Y cuando las naciones van a visitar a Israel? En los tiempos de las fiestas. Ese es el propósito. Y el enemigo de Israel, el enemigo que tenemos de la fe, no quiere que vayas a celebrar, no quiere tu alegría. Otra vez, para concluir, para cerrar la tradición. Uno, Dios prometió que los descendientes de los patriarcas heredarían la tierra de Israel de manera permanente. Vivirían seguros, prósperos y en paz. Vivirían en Jerusalén, una Jerusalén reconstruida y nunca más destruida, que es la nueva Jerusalén. Y que el templo sería un lugar de peregrinación para todas las naciones. Y ahí está la participación de todas las naciones que queden como miembros de la alianza de Israel. Una alianza de fe. Y si Dios es fiel a esta promesa, debe cumplirse todo esto literalmente. Y eso es una de las cosas que el pueblo judío actualmente, aunque no crea en Yeshua, está esperando. Y que los primeros discípulos, como lo vimos en Hechos, le preguntaron en Hechos. La primera pregunta, ¿restaurarás el reino de Dios? Así que en la era mesiánica el rey es elegido por Dios y él guía a Israel para que finalmente sea uno, luz para las naciones, el reino de sacerdotes, así como fue anunciado en la Escritura y nosotros sabemos que es Yeshua. Así que la era mesiánica no nivela todo, invierte la jerarquía. Los que fueron humildes, pobres y perseguidos, los que obedecieron a Dios con fidelidad, serán los más honrados en este tiempo. Los que despreciaron los mandamientos o alejaron a otros serán los menos honrados. Serán los más pequeños. Es decir, que la era mesiánica es el tiempo que Dios cumple toda su promesa y restaura a Israel. Juzga a las naciones, resucita a los justos y establece un mundo donde la fidelidad, la justicia y la humildad son exaltadas. Actuemos hoy en día y preparémonos hoy en día por adelanto, como lo hizo Abraham, Jeremías y David. Y así esperaban los discípulos. Yeshua les enseñó también de acuerdo, apoyando a Israel con respeto también, con mucho respeto para todos los que actúan ahí y esperando que sea la paz y que haya paz prontamente, una paz verdadera y duradera. Y por eso le pido a Dios que cambie los corazones de los enemigos de Israel para que se vuelvan y vean. Porque también hay una promesa para todos, sea judío o no judío, es igual frente a la justicia. En el nombre de Yeshua, que así sea y nos ayude para ver y poder visitar Israel prontamente y en nuestros días.